A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Queremos bendecir al Señor Jesús por ello y también queremos darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, aquellos en los cuales de una forma u otra se han comunicado con nosotros, haciéndonos saber lo que les ha sido de beneficio estas declaraciones que hemos estado presentando ante ustedes ya por un buen periodo de tiempo. Queremos darles las gracias y queremos seguirles invitando a que permanezcan en sintonía de esta su programación, que volvemos a repetirlo, es de 4 a 5 de la tarde, con el propósito único y específico para el crecimiento espiritual de cada uno de los hijos de nuestro Dios. También hacemos mención que si alguno de ustedes está interesado sobre esta o alguna otra declaraciones de las cuales se ha escuchado en esta programación, siéntase con libertad a pedirlo llamándonos a cabina al 831-386-9112. En esta ocasión queremos traer delante de ustedes una declaración, o queremos declarar a raíz de la palabra de nuestro Dios, una expresión muy común, una expresión que por lo regular se menciona bastante en el sentido negativo, o podemos decirlo así: cuando a alguien le va mal, por lo regular le echa la culpa a Dios y no toma responsabilidades de sí mismos. Cuando hay catástrofes, cuando hay un tipo de desastre natural, la mayoría de los que no están firmes en Dios, o los que creen que existe Dios pero no hay una relación con ellos, por lo regular reniegan de Dios, culpan a Dios, le echan la culpa a Dios de lo sucedido, o si tiene problemas en lo personal o circunstancias en su propia casa o en su familia, etcétera, etcétera. El punto es que por lo regular se le echa la culpa a Dios, y sobre eso queremos dar una declaración de que ¿quién es culpable? Si es culpable Dios o somos culpables nosotros. ¿Y cómo podemos nosotros tomar responsabilidad cuando reconocemos que los culpables somos nosotros y no es nuestro Dios? Aunque nuestro Dios es omnipotente, todo lo puede, todo le es lícito. Él puede cambiar las situaciones en cualquier tiempo, cualquier momento, no importando la distancia ni el lugar donde estuviese. Pero entonces en eso perderíamos nosotros el derecho de libre albedrío. Y si nosotros deseásemos que Dios actuara solamente en las cosas que no nos son favorables, entonces se perfecciona cada día más en nosotros el espíritu del egoísmo. Y nos hacemos egoístas porque siempre pensamos solamente en nosotros mismos, en nuestro bienestar o en aquellos que nosotros queremos. Pero dice esto: si Dios interviene en todos los asuntos, en todas las cosas, entonces te quita el derecho de decidir, el derecho de libre albedrío. Y es un privilegio que nosotros tenemos, que como hombres hechos a la semejanza de nuestro Dios, Dios nos dio el poder de decidir. Nosotros hemos sido llamados por Dios para tomar nuestras propias decisiones. Nadie más va a decidir por nosotros, nadie más, sino nosotros mismos. Aunque aquellas cosas que parezcan en las cuales alguien más decidió por nosotros, detrás de ello trae una raíz, y esa raíz que trae es de que en un tiempo, en una ocasión, consciente o inconscientemente, tomaste una decisión, y las circunstancias en las cuales nos podemos encontrar son por causas de decisiones que nosotros hayamos hecho. Y para ello vamos a tomar la palabra de nuestro Dios en el capítulo 5 de la Segunda de Reyes, en el versículo 1, nos habla de una historia. Y esta historia quiero referirla precisamente a lo que vamos a seguir declarando en el transcurso de su tiempo de declaración al día. En el capítulo 5, versículo 1 de la Segunda de Reyes nos dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor,
y en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvamento a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual, sirviendo a la mujer de Naamán, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, declaróselo diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y díjole el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré letras al rey de Israel. Partió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 10,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también letras para el rey de Israel que decían así: luego, en llegando a ti estas letras, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrás que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre del Señor su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvióse y fuese enojado. Mas sus criados se llegaron a él y hablándole diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la hicieras? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y púsose delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive el Señor delante del cual estoy, que no lo tomaré. E importunándolo que tomase, él nunca quiso. Entonces Naamán dijo: ruégote pues, no se dará a tu siervo una carga de un par de acemilas de aquesta tierra, porque aquí adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino solo a Dios. En esto perdone el Señor a tu siervo, que cuando mi Señor entrara en el templo de Rimón y para adorar en él se apoyara sobre mi mano, y si yo también me inclinara en el templo de Rimón, si en el templo de Rimón me inclino, el Señor perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: vete en paz. Partióse pues de él y caminó como el espacio de 1 milla. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este Ciro, Naamán, no tomando de su mano las cosas que habían traído. Vive el Señor, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y como le vio Naamán que venía corriendo tras él, apióse del carro para recibirle y dijo: ¿va bien? Y él dijo: bien. Mi Señor me envía a decir: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 mancebos de los hijos de los profetas. Ruégote que les des 1 talento de plata y sendas mudas de vestidos. Y Naamán dijo: ruégote que tomes 2 talentos. Y él le constriñó y ató 2 talentos de plata en 2 sacos y 2 mudas de vestidos
y púsolo a cuesta de sus criados que lo llevaban delante de él. Y llegando que hubo a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y guardólo en casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y púsose delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes? Gehazi. Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no fue también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu simiente para siempre. Y salió de delante del leproso, blanco como la nieve. Quise leer todo el capítulo 5 de la Segunda de Reyes porque encontramos varias cosas importantes que son de considerarse por cuestión de lo que queremos elaborar hoy en este día. Estuvimos comenzando en la expresión de que podemos nosotros fácil y creernos aún con el derecho de culpar a nuestro Dios por nuestras situaciones o culpar a alguien más por nuestras situaciones, y es muy difícil que nosotros tomemos responsabilidad de nuestras propias acciones. Cuando no hay un vecino o un hermano, un padre o una hermana o a quien acusar, por lo regular le echamos la culpa a nuestro Dios. Pero viendo aquí en la Escritura, en la palabra de nuestro Dios, en el versículo primero nos empieza diciendo la Escritura que había un hombre leproso llamado Naamán. No dice la raíz de su lepra, pero a la misma vez era un hombre en el cual tenía honra, era de grande estima delante de su rey, porque el Señor nuestro Dios, aunque era sirio, había dado por él salvación. Entonces miramos un hombre leproso usado en la mano de nuestro Dios. No sabemos la raíz de la lepra, por qué se le pegó la lepra, pero sin embargo si miramos a Gehazi, el criado de Eliseo, en el cual la palabra de Dios nos dice que la lepra de Naamán se le pegó a él. Y no solamente a él, sino también ¿a quién? A su simiente. Entonces, haciendo cuestión de la pregunta que estamos elaborando, sacando a conclusión, ¿quién tiene aquí la culpa de que Gehazi se le haya pegado la lepra? ¿Él, Dios, Eliseo, Naamán? ¿A quién podríamos culpar de su lepra? A él. ¿Por qué a él? Eliseo no le hubiera deseado el mal y no le hubiera pegado el mal. Dios es todopoderoso, Dios hubiera actuado con compasión y misericordia y no le hubiera pegado la lepra. El punto es que cada circunstancia, cada acción de nosotros tiene una consecuencia. Y cuando nosotros no miramos las consecuencias de nuestras fallas, de nuestros errores, siempre vamos a buscar nosotros un culpable. Y cuando no encontramos el culpable, le echamos la culpa a nuestro Dios. Y será eso en realidad lo que nos hace a nosotros justificarnos de no aceptar nuestras consecuencias o nuestras fallas. Hay una expresión muy común que es importante traerla a referencia en esto. Si Dios todo lo puede, se oye muy común. Y si Dios es el Todopoderoso, ¿por qué permite esas cosas? Dios es absoluto, Dios todo lo permite. Eso no hay ninguna duda, porque nos dice la Escritura que ni aún un cabello de nuestra cabeza se cae sin la voluntad de nuestro Dios. No hay nada que no acontezca por nuestro Dios, pero nosotros provocamos a que Dios actúe a nuestra protección o Dios actúe a nuestro juicio y maldición. Ahora, ¿cómo podemos aceptar que nuestro Dios es un Dios de juicio? ¿Cómo podemos aceptar y creer que nuestro Dios es un Dios también que maldice? Es una expresión muy dura y muy difícil de aceptar de que Dios maldice. ¿Por qué decimos esto?
Porque miramos no solamente una, ni dos, ni tres veces en la Escritura, donde Dios trajo ¿qué? Maldición. Primeramente al pueblo de Israel, habiendo aún en Samaria, usando aún también 4 leprosos para dar libertad a Samaria, aún al grado de que en Samaria se llevó a cabo el canibalismo. Dios lo permitió, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo permitió? Por las acciones negativas de los reyes. Y Dios trajo maldición sobre el pueblo de Israel. Pero no solamente ahí, sino que aún podemos mirar en el capítulo 1 del libro de los Romanos una expresión que es importante traerla por el tiempo en el cual nosotros vivimos. Y es en lo que queremos enfocarnos un poco más. En el capítulo 1 al libro de los Romanos, el apóstol Pablo da una descripción muy clara tocante a los juicios de nuestro Dios, cuando Dios no solamente maldice a una persona, sino maldice aún sus simientes, sus generaciones, así como trajo bendición también al pueblo de Israel, a la casa de David por el rey David, también trajo juicio y destrucción a toda la casa del rey Acab, aún al grado que aún a sus hijos, 60 de sus hijos fueron degollados. Todos sus relativos de Acab fueron degollados por los juicios de Acab y de Jezabel. Aún Dios maldijo a Jezabel por medio del profeta, diciendo aún que los perros se iban a tragar su carne. Y exactamente fue lo que sucedió con Jezabel. Pero en el capítulo 1 del libro de los Romanos nos dice la Escritura, hablando al pueblo de Dios, a la gente que conoce de Dios, en el versículo 20 del capítulo 1 del libro de Romanos nos dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Y en el versículo 24 nos da una descripción a la cual queremos traer a referencia, por lo cual también Dios los entregó. Dios los entregó a las inmundicias en las concupiscencias de su corazón. Y en el versículo 26 vuelve a repetir la misma expresión. Por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos. Ahora, a lo que estábamos señalando, Dios trae maldición sobre la gente. Dios trae maldición. Dios trajo juicio sobre su ciudad amada, sobre el cual era invocado su nombre, en la ciudad sobre el cual el templo, en el cual su nombre era, y la gloria del Señor descendía al templo y su nombre era exaltado. Aún el templo fue raído o fue destruido hasta el suelo, no dejando al cumplimiento de la palabra del Señor, no dejando aún piedra sobre piedra que no fuese destruida. ¿Por causa de qué? ¿Por causa de que Dios es malo o por las consecuencias y la desobediencia, las acciones que tomaron al qué? Al derecho que Dios nos dio, o sea, el derecho de tener libre albedrío, el derecho de decidir. Dios nos dio a nosotros que decidamos qué hacer, lo que es bueno y lo que es malo. Nadie nos forza. Dios siempre nos redarguye en la conciencia, pero Dios no nos va a forzar a que nosotros tomamos una decisión de la cual nosotros no queramos, sin excepción de algunos hombres de Dios en los cuales Él ungió como profetas desde el vientre de su madre. Pero por lo regular hay un gran segmento entre los juicios de nuestro Dios hacia aquellos en los cuales tomaron decisiones por sí mismos y no porque Dios simplemente es malo y quiere enjuiciarnos, quiere juzgarnos, quiere castigarnos, quiere que nos vaya mal, quiere esto para nosotros. No, son consecuencias
de unas decisiones malas que nosotros hicimos. Y entre unas decisiones que empezamos a cometer mal es el, habiendo conocido a Dios, no glorificarle como a Dios, ni darle gracias como Dios. ¿Y qué es lo que ocasiona? Trae consecuencias. En nuestro Dios todo trae una consecuencia. Y mientras nosotros no tomamos responsabilidad de nuestras acciones, no podemos nosotros juzgar a Dios, ni tampoco juzgar a nadie, ni echarle la culpa a nadie por esto, por aquello, por lo otro. Tenemos que aprender a ser responsables de nuestras propias acciones. ¿Para qué? Para en el reconocimiento de nuestras propias acciones, humillarnos, buscar a Dios, clamar a Dios, si quizá el Señor derrame bendición tras de sí y se arrepienta del mal que trae sobre nosotros. Miramos al rey David. El rey David trajo juicio sobre su casa, y el juicio que trajo sobre su casa fue algo vergonzoso, lo que trajo, a consecuencias de ¿qué? De que Dios es malo, o de las decisiones que tomó el rey David. Una acción mala la llevó a ¿qué? Le trajo consecuencias, y la mano de Dios fue sobre él, pero no fue primero la mano de Dios sobre él que lo azotó y luego después vinieron las consecuencias. No, la decisión del rey David trajo consecuencias. Y así es como nosotros tal vez no podamos entender ni visualizar en una manera completa el por qué es que nuestro Dios permite que haya azotes drásticos en los cuales se les cataloga como desastres naturales. No hay tal cosa como desastre natural. A Dios nada se le va de las manos. Pero ¿cuál es la causa por lo cual Dios azota aún civilizaciones en tiempos como lo fue en el tiempo se llamó aún la fiebre amarilla o la fiebre negra, donde por poco queda arrasada el continente europeo? Aún la nación de Etiopía en los 80s, siendo aún atacando tan fuerte el hambre que fueron los 100,000 que murieron por el hambre. Y así podemos estar enumerando diferentes ciudades y países en los cuales Dios ha azotado. El país de Haití con el terremoto, y aún podemos mirar Nueva Orlando, Japón y otros países más en los cuales Dios ha permitido o más bien Dios los ha azotado. Pero ¿cuál es la causa? ¿Cuáles son las causas? Vuelvo a repetir, ¿será porque Dios es malo? ¿O es la consecuencia de decisiones? Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879. A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en su programa Declaración al Día. Entre los países, cada decisión de un presidente, de un rey, trae consecuencia. Así como miramos los que ocasionó en las decisiones del rey Salomón. El rey Salomón tuvo sus decisiones, apartándose del Dios de Israel y trayendo humarios y sacrificios a los dioses paganos, y ocasionó que la división del pueblo de Israel fuese durante el reinado de su hijo. ¿Qué fue lo que ocasionó? ¿Que Dios fuese malo? No, son consecuencias de las decisiones malas que nosotros hacemos. Y así cada uno de nosotros podemos estar mirando y siendo responsable de lo que nosotros hacemos y no culpando a Dios por lo que pasa, lo que sucede. Puedo decir, no lo podemos entender todo, no lo podemos visualizar todo, pero podemos mirar que Dios no azota nada más porque
quiere azotarnos sin un propósito. Y cuando viene el azote a los hijos de Dios, ¿es para qué? Para que los hijos de Dios no nos descarriemos. La disciplina para los hijos de Dios es la demostración del amor de Dios, disciplinando a sus hijos. Así como disciplinó a Pablo, aún Pablo declara la causa del azote, que se le dio un aguijón de Satanás que lo abofeteé, y Pablo declara el por qué. Por causa de las grandezas y de las revelaciones, no me enaltezca sobremanera, se me ha dado un aguijón de Satanás que me abofeteé. Él es que el castigo de Dios de disciplina para proteger y cuidar al Hijo de Dios, que no pierda su bendición. Pero entre los juicios de desastres que viene a la humanidad y aún a nosotros mismos, es por consecuencias. Entre el pueblo de Dios, entre el ambiente llamado cristiano, hay algo que se ha sido muy popular entre la juventud y aún entre padres que aún justifican a sus hijos en andar en cosas que no convienen y se van descarriando del camino de Dios y lo llaman circunstancias. Que por el ambiente está muy pesado, que en la escuela hay mucha droga, que en la escuela hay mucha violencia, y que esto, y que la tecnología, y que esto, y que el otro, y le echan la culpa ¿a qué? A las circunstancias, o sea, el ambiente que hay, culpan de que nuestros jóvenes o nosotros mismos tomemos malas acciones. Y cuando nos va mal, pensamos y decimos, es que les pasó eso porque el ambiente está pesado. No es el ambiente, no es el ambiente que está pesado, es el descuido de tu vida espiritual con Dios. Y para eso podemos tomar las decisiones de hombres de Dios que pudieron guardar su integridad delante del Altísimo. Daniel, Cedrac, Mesac, Abednego, en la tierra de Babilonia, en medio de la holganza, en medio de los placeres y de la idolatría, pudieron guardar su integridad delante de Dios. ¿Por qué? Porque ellos llegó el punto en que tuvieron que hacer una decisión y ellos decidieron no contaminarse con las comidas del rey. Ellos decidieron no postrarse ante la estatua de Nabucodonosor. ¿Y cuál fue la causa? Vino juicio sobre ellos de parte del rey Nabucodonosor y los echó al horno ardiendo. Pero la mano del Señor era con ellos y los protegió. Dios quiso protegerlos ahí. Pero vuelvo a decir esto. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que pasa? Son malas acciones nuestras en las cuales nos ponen en situaciones pésimas, en situaciones desastrosas, penosas, dolorosas, porque solamente Dios nos quiere poner así, o porque es parte o son consecuencias de las malas decisiones que hacemos. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Le vamos a echar la culpa a Dios? No. Es importante que aprendamos a ser ¿qué? Responsables de nuestras propias acciones y no justificarnos a nosotros mismos, ni justificar aún a nuestros hijos, de creer que por el ambiente que prevalece y por el ambiente en que están, se apartan del camino del Señor, o que le fallaron a Dios, o porque ya no quieren caminar a Dios por el ambiente que hay, por el jaloneo que hay. No, llega el tiempo en que ellos tienen el derecho de decidir. Si Dios nos dio a nosotros el libre albedrío, como padres llega el tiempo en que tus hijos se rebelan y deciden por sí mismos estar o no estar, ser fervientes o ser tibios, buscar a Dios o no buscar a Dios. Ellos van a decidir. Y a muchos de esos jóvenes hijos fervientes en Dios que buscan y anhelan servir a Dios, buscar a Dios, lamentablemente a muchos padres que han sido los estorbos a sus propios hijos, donde los han querido limitar en sus servicios a Dios, en su disposición para agradar a Dios en diferentes áreas. Les han puesto trabas y los han considerado como que están haciendo mucho, y no se dan cuenta de que es la unción de Dios trabajando en ellos y cambiando la mentalidad de elegir otra cosa,
de elegir estar o no estar, ser fervientes o no ser fervientes, ser determinados o no ser determinados. Y entendiendo esto, y lo vuelvo a repetir, cada decisión que nosotros hagamos trae consecuencias, ya sean graves o sean leves, pero traen consecuencias. ¿En qué situación te puedes encontrar tú? Que le puedes dar vuelta a la situación y puedes aún culpar a alguien más en la situación que te encuentras. ¿Y por qué no enfocarnos en nosotros mismos y tomar la decisión que tomó el rey David cuando se le declaró en una manera muy marcada de que él había cometido el error? Al grado que, ¿qué hizo el rey David? Declaró y dijo: he pecado. He pecado. Fue todo lo que dijo. Llegó el profeta y le empezó a declarar. Y cuando él entendió de que se estaba tratando de él, todo lo que dijo: he pecado. Y se humilló delante de nuestro Dios. Y en el Salmo 51 miramos la expresión del rey David en que le pesó, pero trajo consecuencias. Por eso es que tenemos que entender, aunque nosotros nos humillemos, clamemos, busquemos a Dios con todo nuestro corazón después de una mala decisión, no tenemos nosotros cara para quejarnos con nuestro Dios de que nos esté yendo mal, sino decir, como dice un dicho muy común: todo esto me merezco y más por lo que hice. Ya cuando la mano de Dios está sobre nosotros y nos guarda en su misericordia para coronarnos en el día de su venida, es mucho más que suficiente para nosotros no estar culpando a alguien más, sino siendo responsables de nuestras propias circunstancias y no culpar a nuestro Dios de lo que nos está pasando. Pero si es que Dios puede controlar, si es que Dios puede cambiar el curso, claro que puede cambiarlo, claro que puede hacer todo, pero tú estás en la disposición. Estamos en una situación donde podemos convencer a nuestro Dios de que habite otra vez en nosotros, de que nos restaure, de que nos dé la fortaleza para poder vencer toda aquella agonía que sentimos en la situación que nos encontremos. Está abierto nuestro corazón hacia nuestro Dios para que Él habite y haga el cambio en nuestras vidas. ¿Estará eso en nosotros o todavía estará anhelando la bendición de Dios, pero sin embargo con contienda en nuestro corazón, culpando a alguien más y justificándonos a nosotros mismos? Una situación de esa manera, en esa forma, no nos lleva a ningún lado, sino que más y más nos vamos a estar hundiendo. Cada día va a ser peor y peor, al grado que aceptas una situación en la cual sabes que es pésima, la aceptas, vives con ella, pero te quieres arrastrar a cuantos puedas. Y cuando a alguien más le pasa algo, te gozas, porque ya no te sientes solo o sola y te sientes acompañado, y aún quieres justificarte tu acción. ¿Por qué? Porque miras que alguien más está en la misma situación. Y empiezas entonces a ponerte feliz y contento por las situaciones que se encuentra aquel en el cual le acaba de pasar, o se encuentra en una situación en la cual tú ya te encontraste. ¿Por qué? Porque llegaste a aceptarte así como estás, así como eres, pero eres infeliz. Y por más que finjas, por más que quieras, eres infeliz en tu interior. Aunque se muestre una apariencia como que estamos contentos, solamente nos estamos engañando a nosotros mismos, pero en lo interior se vive una amargura. Una amargura, y esa amargura en el corazón se puede quitar cuando aceptamos nuestras propias decisiones, cuando aceptamos nuestros propios errores y cuando recibimos las consecuencias que sabemos que son causa por las malas decisiones que nosotros hicimos. Dios puede restaurar, Dios restaura y cambia, pero hay consecuencias. ¿Quiénes quieren pasar por las consecuencias? Se levantó Satán, nos dice la Escritura,
y tentó al rey David a que contase al pueblo, el cual no le era lícito. Aún también desagradó a nuestro Dios, y aún hasta a Naamán, hasta Joab, su general, le desagradó, pero pudo más la palabra del rey David. Y cuando desagradó a Dios, Dios trajo mortandad sobre la ciudad, sobre el pueblo. Y esa mortandad, podríamos decir, ¿y qué culpa tenía la gente de que el rey David haya cometido un error? Y poder culpar a Dios y echarle la culpa a Dios. No, es para que tú y yo entendamos que como hijos de Dios nos arrastramos a varios con nuestras malas decisiones. Arrastramos todos nosotros como pueblo de Dios, queramos o no, una decisión afecta no solamente tu propia vida. Te afecta a ti, afecta a tu familia y afecta a tus familiares y afecta el círculo en el cual te mueves. Afecta a todas las áreas. Ya en Dios no puedo yo decir yo fallé, a mí pues yo que me falle y a mí que me pase, a mí que me esto y a mí que el otro. No, trae consecuencias, y lo más triste que las consecuencias no son personales, afecta, y vuelvo a repetirlo, el círculo de la familia. Por eso es que tenemos que tener cuidado a tomar el consejo que nos dice el apóstol Pablo: mirar cómo andéis, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. No me he salido del contexto de lo que hemos estado queriendo elaborar en esta ocasión. Es de que no podemos nosotros culpar a Dios, ni echarle la culpa a Dios, ni echarle la culpa a alguien más por causa de nuestras situaciones. Por las consecuencias, tarde o temprano te alcanzan, vienen hacia ti. Los errores del rey Salomón no llegaron en el tiempo de el rey Salomón. Murió en paz, pero su hijo, el pueblo de Israel, sufrió las consecuencias. Una guerra civil, el pueblo se dividió, Judea al sur con la tribu de Benjamín, las 10 tribus al norte. Las 10 tribus del norte cayeron en una idolatría, aún al grado de que los reyes sacrificaban sus hijos a los dioses paganos. ¿Por qué? Porque el pueblo siguió la influencia de la decisión de un hombre de Dios. ¿Cuáles son las circunstancias o las consecuencias que vienen a través de tu error y de mi error? ¿Cuáles serán? ¿Cuáles irán a venir? ¿Qué es lo que tú decides? Es lo que va a venir por delante. No podemos nosotros decir que hicimos una mala decisión y borrón y cuenta nueva. No es así. Quisiéramos que fuese así, aunque nos dice la Escritura que en la humillación es cortado el juicio. Dios nos guarda en su misericordia, en su camino, pero viene dolor. El pecado nos persigue, y si no nos mantenemos humillados, nos alcanza y nos hace vivir miserables. ¿Quiénes? Nosotros, por nuestras decisiones. Aunque Dios es absoluto y controla todo, y Él sana nuestras heridas, pero hay consecuencias, y es importante que cada uno de nosotros entendamos. ¿Para qué? Para que dejemos de culpar a Dios de las situaciones en las cuales nosotros nos encontramos, o andar buscando culpables, andar queriendo justificarnos por las actitudes o los comportamientos de alguien más o las situaciones en que nos encontremos. No buscar culpables, sino ser responsables nosotros mismos de nuestras acciones. Nuestras acciones puede haber sido un año pasado, 2 años, un día, 3 días atrás, pero llega el tiempo y nos alcanzan. Y solamente humillados delante de nuestro Dios podemos salir a la orilla. Podemos evitar de que haya más destrozo, de que ocasionemos más daño, más maldad. El rey David llegó el tiempo cuando venía el destructor,
que se aventó y se puso él y dijo: sea sobre mí, después de que miró la mortandad que venía. Y en su acción el ángel destructor se detuvo. Pero ¿cuántos se van a aventar y decir: Señor, yo soy el culpable? Las circunstancias que prevalecen es por mis malas decisiones, mi manera en la cual yo he caminado, yo he estado, me he comportado, he influenciado a los que me rodean. Todo lo que he mirado y lo que se mira, Señor, yo soy el culpable. ¿Quién va a poder tomar esa humildad, esa humillación de poderse tirar al suelo y poder tomar, podemos decirlo así, podemos tomar de nosotros mismos la responsabilidad y tomar lo que viene por delante sin buscar culpables, sino solamente enfocándonos en nosotros mismos y en nuestros errores? ¿Quién podrá tener esa valentía de Dios para poder hacerlo? No se necesita humildad, humillación de Dios y no buscar culpables. Decía a Gehazi quedó leproso y su simiente también llevó la lepra. Pero él quedó leproso no porque el profeta le dijo que iba a quedar leproso, sino quedó leproso por su acción, por su decisión. Él quedó leproso. Gehazi no tuvo la oportunidad, miramos, se le dio la oportunidad de que se haya humillado cuando ya le pegó la lepra, sino que antes de que le pegó la lepra, le preguntó el profeta: ¿de dónde vienes? Y echó mentiras. Por eso es que nuestro Dios no nos trae el juicio, el azote, sin primero darnos una oportunidad de que reaccionemos. Pero a veces no reaccionamos, queremos justificarnos, queremos encubrirnos, y cuando menos acordamos cae el juicio de Dios sobre nosotros, pero sin antes Dios advertirnos. A Gehazi se le advirtió, no reaccionó, no entendió, y aún a los criados que estaban con él, que le ayudaron a traer el botín, los despidió, porque tal vez pensó y dijo: si estos entran conmigo, a lo mejor le van a preguntar a mi señor Eliseo y ellos me van a descubrir. Digo, lo hizo sabiendo y los despidió. Pero ¿qué fue la consecuencia de él? Lepra. Miren cuánto leproso hay entre el pueblo de Dios. Hablando en sentido general, cuánto leproso hay llamado cristiano. Precisamente, ¿por qué? Por no tomar responsabilidad de sus propias acciones y quererle echarle la culpa a Dios, querer echarle la culpa a sus hermanos, a su papá, a su mamá, a quien fuese. Les están echando la culpa y él siempre es el inocente, es el limpio, es el que tiene que ser digno de que lo traten como que si fuese un mártir, como que si está sufriendo. No es la medicina para poder estar limpios y poder llegar delante de la presencia del Altísimo, porque todo nuestro anhelo es llegar un día a estar delante de la presencia de nuestro Dios. Pero ¿cómo? Limpios de corazón. Limpios de corazón. Afligidos, sí, pero limpios de corazón. Atormentados, tal vez, pero limpios de corazón. En situaciones difíciles, sí, pero limpios de corazón. Y aún enfermos, como estuviésemos, que podamos recibir todo aquello, consecuencia por nuestras malas decisiones, pero que en ese proceso nuestro corazón esté limpio, por si quizá nos llegase la muerte en ese día y podamos estar delante de la presencia del Altísimo. Si quizá en estos días, en los años subsiguientes que vienen, se acerca la venida del Maestro, del Señor Jesús, pero que nos alcance y que nos encuentre, no importa que estemos, como ya lo dije, enfermos, en situaciones difíciles, pero con un corazón limpio. Porque ese es lo que más y la única forma que podemos convencer a nuestro Dios
que queremos su bendición. El buscar culpables, ese es lo peor que podemos nosotros hacer. ¿Por qué? Porque no nos hacemos responsables de nuestras propias acciones y buscamos un culpable. En este caso, Dios no es culpable en las circunstancias o consecuencias o circunstancias que te encuentres o situación en la que estés viviendo. Dios no es el culpable. Tenemos que entender que son nuestras acciones, son nuestras decisiones las que nos ponen y nos someten en una situación en la cual nos es completamente desagradable, pero no le echemos la culpa a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios no decide por nosotros. Tú tienes el derecho de decidir. Cuando hagamos una decisión que no conviene, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero tenemos que reaccionar, tenemos que entender cuando de Dios nos venga la oportunidad para arrepentirnos, para reaccionar. Miramos en el libro de los Hechos otra situación, así como Gehazi, que se acarrió la lepra, no porque, vuelvo a repetir, no porque Eliseo lo haya dado la maldición, sino por su decisión que hizo. Y en el libro de los Hechos también se nos hablan de una pareja, de esta pareja en la cual también Ananías y Zafira, en las cuales vendieron una heredad, y la heredad era de ellos. Nadie tenía, ni nadie los forzó a que vendieran la heredad y trajeran el dinero o lo vendido a los pies del maestro. Nadie les dijo que lo vendieran, ni nadie les dijo que trajeran el dinero. Era su decisión venderla y era su decisión traer el dinero. Aún era su decisión solamente traer la mitad o una parte del dinero. Era su decisión. Pero ¿cuál fue su mala acción de ellos? El querer, ¿qué? Mentir. Querer engañar al Espíritu Santo. Y cuando quisieron engañar al Espíritu Santo, vino juicio de Dios sobre ellos. Vino juicio de Dios. Y ahí la Escritura no nos dice que se les dio la oportunidad para que se arrepintiesen. Solamente a su mujer. Pero cuando se le preguntó en el capítulo 5 del libro de los Hechos, cuando se le preguntó a la mujer de Ananías, a Zafira, ella habiendo conspirado con su esposo el mentir al apóstol Pedro sobre la heredad, Pedro también, o viene juicio de Dios sobre ella por medio del apóstol Pedro. ¿Y qué es lo que les dice? En el capítulo 5, versículo 3, le dijo Pedro a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases el precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, ¿no estaba en tu potestad? Sí estaba en su potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y murió. ¿Por qué murió? ¿Porque Pedro lo quiso matar? ¿Porque Pedro o el Señor quiso nomás matarlo? ¿Por qué? Por su mala decisión. Decisiones malas. Y en el versículo 9, o más bien en el versículo 7, y pasando espacio como de 3 horas sucedió que entre su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor?
He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán. Y luego cayó a los pies de él y murió. ¿De quién fue la decisión? ¿O las consecuencias de que haya muerto? ¿Fue por Pedro? ¿Fue por el Señor? Fue por sus malas decisiones. Pero en el pensamiento común y popular es que le hubieran echado la culpa a Pedro. Es que no tiene amor. Es que no tiene amor. Y ese es uno de los juicios que va a haber entre muchos pastores y pueblos de Dios, en los cuales no se han pensado en que las expresiones que salgan de ellos no debe de ser con tolerancia a las malas acciones, sino declarar aquello de lo que Dios ponga en el corazón, aunque se acarríen malas voluntades. Y por querer supuestamente evadir el sentimiento o su resentimiento o evadir el sentir de sentir un redargüimiento de conciencia o de hacer sentir mal a la persona, evaden mejor que decir lo que es, decirles la verdad para que despierten y vuelvan al Señor nuestro Dios. Pero ¿qué es lo que hacen? El pueblo los enjuicia, la gente los condena. Es que no tienen amor, y es que no le tiene paciencia, y es que no le tiene esto. Aquí Pedro no le tuvo paciencia a Ananías. ¿Por qué Pedro no le explicó? ¿Por qué Pedro no le tuvo paciencia a Ananías y a Zafira? ¿Por qué no les habló con espíritu de mansedumbre? ¿Dónde queda la templanza? ¿Dónde quedan los frutos del espíritu del apóstol Pedro? Donde debe haber ¿qué? Paciencia, tolerancia, ¿verdad? Benignidad, amor fraternal. No, y podemos juzgar a Pedro, pero no fue Pedro el del error. ¿Fue quién? Ananías y Zafira. Entonces sus malas decisiones los llevó ¿a qué? A que murieran. Así como a Gehazi, su mala decisión le cayó lepra, también en la mala decisión de Ananías y Zafira cayeron muertos. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué decides tú? ¿Cuáles son tus acciones? ¿Qué es lo que tú haces? Y recuerda que todo lo que nosotros hagamos trae unas consecuencias, y no culpemos a nuestro Dios. Que nuestro Dios grandemente los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.